Es momento de escuchar nuestro mensaje de esperanza. Somos Iglesia Oasis de Crystal Lake. Ya sería nuestra semana 18 en el libro de Nehemías. 18 semanas. Y tienes que entender obviamente también que hubo periodos en donde hicimos unas pausas por las festividades y otras actividades que tuvimos. Entonces, sin embargo, ha sido demasiado gratificante y demasiado edificante, yo diría, estas 18 semanas o 17 semanas, esta sería la 18, 17 semanas estudiando el libro de Nehemías. Y yo no sé si te ha pasado a ti que alguna vez has ido a alguna entrevista de trabajo o en la escuela cuando formaban estos equipos o en tu vecindario se juntaban tus amigos y empezaban a escoger no solamente para hacer equipos, sino a veces para jugar. Yo me recuerdo, para jugar aún hasta las escondidas había que hacer equipos, pero a lo mejor ese no es tu caso, a lo mejor en cuestión de trabajo o en cuestión de algún tipo de entrevista. Tú llegabas y leías, en ese entonces yo recuerdo, todavía me tocó a mí hacer entrevistas en donde yo tenía que llenar el papelito, no como ahora, ¿no? Que casi toda la entrevista es a través del internet. Ya nada más te presentas, te hacen un par de preguntas y te dicen si te dan el trabajo o no te dan el trabajo o la posición que están buscando. Pero recuerdo que en mi primer entrevista, pudiéramos llamarle formal, yo iba a ver si podía conseguir trabajo en Target. Estaban abriendo esta nueva tienda y recuerdo que iba con unos nervios enormes porque tenía no más de 3 años de haber llegado de México, entonces mi inglés no era muy bueno y cuando yo entro al estacionamiento, lo primero que me encuentro es como si estuviera en el estacionamiento para ver un partido de fútbol o un concierto. Había una fila enorme de gente y yo los veía que llevaban, en ese entonces todavía, fíjate, cuánto ya pasó de eso, que llevaban sus portafolios, llevaban folders y yo no llevaba nada y estaba preocupado y dice, ¿será que no habré entendido los requisitos? El punto es que casi ahí me pasé todo el día en esa entrevista porque literalmente te sentaban y te hacían preguntas y te estaban evaluando. Yo no lo sabía. No sé, la verdad, solo puedo decir que por la pura gracia y misericordia de Dios llegué hasta el final y por la misma gracia y misericordia de Dios me dieron el trabajo porque no recuerdo cómo era que yo les contestaba. Lo único que recuerdo es que al final sí trajeron a una persona que habla español. De hecho, hasta el día de hoy es uno de mis mejores amigos. Y él al final me decía, eso es lo que te está preguntando. Ah, ok, y ya contestaba. Y yo dije, bueno, pues lo que me van a decir es, gracias por participar. Y él me dice, espérate antes de que te vaya, ¿entendiste lo que te dijo? No, que te presentes en 2 semanas, vas a comenzar a trabajar. Y eso fue gratificante para mí, pero también he tenido otras experiencias en donde estoy llenando los requisitos y llego a una parte en donde dice, al menos aquí en Estados Unidos, número de seguro social, y entonces digo, ya no voy a poder calificar para esta beca, o en ese entonces era para estudiar. Cuando me graduó de high school y me están animando, ¿no? A sigue estudiando, y en ese entonces no había la apertura que hoy en día hay para los estudiantes indocumentados. Y por no tener un número de seguro social fui descalificado. Y a veces venimos a la palabra de Dios o venimos a Dios y creemos que Dios nos está pidiendo o exigiendo ciertos requisitos para ver qué es lo que define a un creyente, qué es lo que define a un discípulo o a un siervo de Dios. Y en Nehemías yo he escuchado a mucha gente, muchos pastores,
muchos líderes hablar acerca de Nehemías como un gran líder, que lo es. Pero cuando me doy cuenta que Nehemías es más que un líder, entonces me siento un poco más cómodo, porque si simplemente presentamos a Nehemías y el libro de Nehemías como un libro de liderazgo y cómo ejercer un mejor liderazgo, entonces, al menos por mi parte, soy el primero en descalificarme. Y el título de la prédica de esta mañana es, a manera de pregunta, ¿qué define al siervo de Cristo? Porque más que un gran líder en Nehemías, yo veo un gran siervo de Cristo. Porque líderes pueden haber muchísimos, pero siervos de Cristo son pocos. Y hay una gran diferencia entre un líder y un siervo de Cristo. Una de las definiciones muy básicas de liderazgo es que por lo menos tienes que tener a una persona que te sigue. Otra definición de liderazgo o de ser líder es que hay alguien o varias personas que están haciendo lo que tú estás haciendo, que quieren hacer lo mismo, que se sienten inspirados por lo que estás haciendo. Pero en cuestión de servicio, no necesitas que alguien te siga. Tú necesitas buscar a quién servir. En liderazgo se dice que hay líderes que nacen y hay otros que se hacen. En el servicio nos hacemos. Pero vamos a ver a la luz de la palabra este domingo y el próximo, ¿qué es lo que define a un siervo de Dios? Así es que acompáñame a Nehemías capítulo 7. Son 73 versículos. No vamos a ir uno por uno, simplemente voy a ir a los versículos que considero que resaltan en todo este capítulo para ver qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a ¿qué es lo que define un siervo de Cristo? Dice Nehemías capítulo 7, verso 1. Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. ¿Te recuerdas? La semana pasada mi pastor habló acerca de que ya se había terminado la reconstrucción, pero faltaba un solo detalle: colocar las puertas. Y te acuerdas que él nos habló acerca de la honestidad de Nehemías para decirles: hey, escriban lo siguiente, entre paréntesis pongan, todavía no hemos puesto las puertas. Ya en el capítulo 7, no sabemos cuánto tiempo transcurrió de capítulo 6 a capítulo 7 para poner todas las puertas, pero sí se nos dice ya en capítulo 7, verso 1, que se terminó la reconstrucción y se colocaron sus puertas. Pero también dice que se nombraron porteros, cantores y levitas. Verso 2, a mi hermano Hananí, que era un hombre que dice, fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén junto con Hananías, comandante de la ciudadela. Si es tu Biblia, te invito a que subrayes esas dos cualidades o características de este hombre llamado Hananí. Número 1 dice, un hombre fiel, y 2, temeroso. Las primeras cualidades o características que definen a un siervo de Dios están allí en la pantalla y dice que es fidelidad y sabiduría de Dios. Lo repito una vez más, las primeras cualidades que vamos a ver en este capítulo 7 que definen a un siervo de Dios es la fidelidad y la sabiduría de Dios. Se dice que Hananí era un hombre fiel y temeroso de Dios. En la definición de fiel, que va a aparecer ahorita en la pantalla, en el Antiguo Testamento, que está escrito en arameo y en hebreo, esto es lo que significa esta palabra fiel. Reina Valera lo traduce como verdadero. Si tú tienes Reina Valera y lo estás leyendo y dices, ahí no dice fiel, mentirosos. No, lo traduce como verdadero, pero fiel, verdadero, pero en el original significa también confiable. Así es que
no solamente esta palabra fiel significa verdadero, sino también confiable. Y la otra palabra que aparece allí en la pantalla de fiel, la vamos a ver un poquito más adelante en los versos que vamos a ver ahorita a continuación. Nada más déjame ir rápido al otro punto. Temeroso de Dios, dice. ¿Tienes tu Biblia? Por favor, deja ahí algo en Nehemías. Y esa cita no la tenemos en la pantalla. Es Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Alguien sabe lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7? ¿Alguien se ha intentado memorizar ese versículo? Yo solamente una parte. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o a Dios. Dice así, Proverbios capítulo 1, versículo 7, en Nueva Versión Internacional dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Se dice que este hombre Hananí, regresando a Nehemías 7:2, era hombre fiel, pero también temeroso de Dios. En otras palabras, este temor es sabiduría. Salomón escribió, lo acabamos de leer en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor. Así es que este hombre era un hombre sabio. Pero ¿sabio de qué manera? Acompáñame, por favorcito. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Verso 16, ¿cómo es un sabio? Vimos que Hananí dice que era un hombre temeroso y ya vimos que ser temeroso es tener la sabiduría de Dios. Y Pablo aquí les escribe a los efesios, tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios. El necio desprecia la sabiduría, dice, sino como sabios. Verso 16, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son, ¿qué dice? Parece que Pablo acaba de ver el noticiero del viernes, ¿no? ¿Tú viste las protestas que hubo por la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Parece que Pablo está viendo las noticias. Y dice, aprovechando al máximo, esto es lo que hace un sabio, esto es lo que hacía Hananí. Aprovechaba al máximo cada momento oportuno. Te pregunto y no me contestes, ¿cómo estás aprovechando cada día que te está dando Dios? Hoy es el día 21 de este nuevo 2017. Ya has llevado 20 días. Te pregunto, si los evaluáramos esos 20 días, ¿cuál sería el resultado? ¿Que los has aprovechado al máximo? Ojo, ¿para hacer la voluntad de Dios o para hacer tu voluntad? En 20 días, ¿cómo podrías llegar a esa evaluación y decir, bueno, de 19 he hecho mi voluntad, 1, la de, vas a decir, pues mi esposo, la de mi esposa, la de mis hijos, la del jefe, y dices, pero bueno, ya cuenta, ya estamos en el 21 y ahorita lo que lleva del día, la de Dios. Pero 19 días hemos hecho nuestra voluntad. Acompáñame otra vez de regreso a Nehemías, capítulo 7. Dice que Hananí, ya vimos, porque era un hombre sabio, porque tenía el temor de Dios. Pero también se nos dice que era un hombre fiel, en otras palabras, un hombre verdadero, un hombre confiable. Y para hablar de fidelidad, acompáñame a Mateo capítulo 24, versículo 45. Si la letra está muy pequeñita para ti, ahí está en la pantalla. Entiendo que a veces es un poco difícil leer cuando la letra es muy pequeña. Mateo capítulo 24, versículo 45,
Estas son palabras de Jesús. Y mira lo que dice Jesús acerca de las personas fieles. Hace una pregunta excelente. Dice, ¿quién es el siervo qué? Fiel y prudente, a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo. Y Jesús está haciendo esa pregunta esta mañana para ti y para mí. ¿Quién? En otras palabras, está buscando esta clase de personas, siervos fieles y prudentes, a quienes les puede encargar. ¿Qué dice? Darles de comer a su debido tiempo. Y qué gran responsabilidad tenemos los que compartimos la palabra de Dios, porque ese es parte de nuestro trabajo, dar el alimento espiritual. Pero también no podemos hacerlo todo. Nosotros te damos las herramientas, y lo ha dicho muchas veces mi pastor, ¿te recuerdas? Hemos dado clases de cómo estudiar la Biblia, estamos teniendo nuestros grupos para hombres, para mujeres, para poderte ayudar a cómo memorizar versículos, cómo poder aprender un poco más acerca de cómo aplicar lo que leo, cómo ponerle sentido. Y eso ya va a implicar en lo individual, en lo personal. ¿Cómo tú, como padre de familia, estás haciendo esa labor de dar el alimento espiritual en tu casa? Tú, como el hombre, ¿cómo estás cuidando de la vida espiritual de tu familia? Jesús está haciendo aquí una pregunta. ¿Quién es el siervo fiel? Y te recuerdas, podemos regresar a las definiciones. Te dije que el otro fiel es que vamos a estar viendo ahorita en estos versos del Nuevo Testamento. Y fiel en el Nuevo Testamento significa digno de confianza. En otras palabras, déjame sustituir. La pregunta de Jesús sonaría así: ¿quién es el siervo digno de confianza y prudente al que le puedo encargar esta tarea en específico? Te pregunto, ¿alguno de nosotros podríamos levantar la mano y decir, aquí estoy, Señor? O dices, no, yo creo que no tengo las cualidades, los requisitos no los cumplo. Acompáñame a Lucas capítulo 16. Estás en Mateo, Marcos y después Lucas capítulo 16, versículo 10. Porque a veces pensamos que tenemos que ser fieles en lo mucho, o que hasta que Dios no nos dé mucho es que podemos ser fieles. Pero mira lo que dice Jesús en Lucas capítulo 16, versículo 10. En Nueva Versión Internacional lo traduce como honrado. En Reina Valera lo traduce como fiel. Dice, el que es honrado o fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. En lo personal, ese soy yo. A mí me gusta más esa parte, Reina Valera, porque lo traduce como el que es fiel en lo muy poco. Hace hasta ese imperativo del muy poco. Porque muchas veces, no sé, ese ha sido mi caso, así me he sentido que es que tengo muy poquito que ofrecer, es que tengo muy poquito que dar. Y me encanta porque Jesús está diciendo, aún en lo muy poco, yo estoy esperando de ti algo. Fidelidad nada más. Que seas digno de confianza. Acompáñame a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Porque a veces pensamos que nosotros somos los que somos realmente fieles. Y mira lo que decía Pablo a Timoteo en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró, ¿qué dice? Digno de confianza, que hemos visto que eso significa ser fiel. En otras palabras, Pablo le está escribiendo a Timoteo, a este joven
que va a empezar el ministerio del pastorado, que tiene una encomienda muy grande. Y Pablo abre su corazón y le dice: Timoteo, no creas que yo soy el fiel. Déjame decirte que doy gracias a Dios que a través de Cristo Él es el que me ha fortalecido y Él es el que me consideró. No yo. Él me consideró digno de confianza al ponerme ¿en dónde? A su servicio. Pero quizás tú puedas decir: bueno, pero gracias a Dios yo no soy pastor, gracias a Dios yo no predico. Perfecto, pero si tienes un ministerio, si estás casado, tu ministerio se llama tu familia, tus hijos, tu esposa. Y quizás puedas decirme: pero gracias a Dios yo no estoy casado. Pero tienes un ministerio, el de honrar y respetar a tus padres. Pero quizás puedas decir: bueno, pero yo soy huérfano y no estoy casado. Y gracias a Dios no tengo hijos. Pero tienes un ministerio. Si eres creyente, tienes un ministerio en tu iglesia. Ahora, si hubiese el caso de que alguien de los que estamos aquí presentes no es creyente, dices: ¿yo a quién le tengo que ser fiel? Bueno, aún la misma palabra te exhorta o te instruye a ser fiel a tus autoridades, aún a tu misma esposa, si es que estás casado, si estás soltero, a tus autoridades. Así es que todos estamos llamados a un ministerio en diferentes plataformas, en diferentes escenarios. Ni uno es más importante que el otro. Todos son iguales de importante. Pero algo que quiero preguntarte es: ¿tú te sientes digno de confianza como Pablo? Porque tú ves y dices: oye, pues tengo 3 maestrías, 4 doctorados, vengo de una familia de elocuencia, socialmente estamos muy bien, y eso, ¿cómo no me va a dar seguridad? Por favor, soy digno de confianza, tengo algo que respalda. O te ves como Pablo, que sí tenía todo un currículum impresionante, y sin embargo aquí le está escribiendo a Timoteo y le dice: ¿sabes qué? Él es el que me tuvo por digno de confianza. Porque muchas veces va a pasar lo de segunda de Timoteo, acompáñame, capítulo 2, versículo 13. Al menos en mi caso pasa muy a menudo cada día. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente: si somos, ¿cómo dice, mis hermanos? Infieles. Me encanta. ¿Hay algún infiel aparte de mi persona? Ya nos sentimos como que más relajados, ¿no? Fieles está así como que nadie levante su mano. Pero ya infieles como que, ok, aquí sí me rindo, aquí sí yo entro. Si somos infieles, Él está hablando de Dios. Él sigue siendo, ¿qué dice? Fiel. Y mira cómo termina esta parte: ya que no puede negarse a sí mismo. Me encanta. Este es uno de los versos que deberías de tener subrayado y memorizado en tu mente y en tu corazón. Cada vez que falles, cada vez que seas infiel, recuerda: si soy infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, ¿entiendes la perspectiva o las características o las cualidades cuando hacemos la pregunta: ¿qué define al siervo de Cristo? No es mi fidelidad, es la fidelidad de Dios. Es reconocer: yo soy un infiel que me ha tenido por fiel para estar esta mañana compartiendo delante de ustedes. Yo no soy fiel, la verdad, mis hermanos. Él es el que me tiene por fiel y por Él es que estoy aquí. Es su fidelidad. Pero confieso que en la semana
he tenido mis momentos de vivir como necio, que esa es otra de las cualidades que vimos, ¿te acuerdas? El necio, ¿qué hace? No aprovecha el día que se le da. Lo desaprovecha o lo desperdicia ¿en qué? Vamos a ponerle, el necio desperdicia su vida en espacio en blanco y llénalo con cómo tú te ocupas. Pudiera ser cosas buenas, yo siempre hablo de eso, no necesariamente tienen que ser cosas malas, pueden ser cosas fantásticas, pero si esas cosas fantásticas, mis hermanos, me están alejando, me están desviando, me están entreteniendo de buscar el rostro de Dios, de tener intimidad en mis momentos o en mis tiempos de oración, de venir y congregarme, no solamente el domingo, el martes si soy un hombre y si soy mujer, pues entonces el otro martes, de reunirme los miércoles cuando pueda, de estar en comunión unos con otros, llamándonos, que pueden ser fantásticas las actividades que tengamos, pero si nos están desviando, te pregunto y no me contestes, ¿tú crees que entonces sea eso lo que Dios quiere para ti, para tu familia? Por más bueno que sea. ¿Qué define al siervo de Cristo? Primeras dos cualidades fueron la fidelidad y la sabiduría de Dios. Regresa conmigo a Nehemías capítulo 7 para ver la siguiente cualidad. Que es el llamado de Dios. Y esos son de los versos del 5 hasta el 69. No los vamos a ver todos, simplemente déjame decirte que el verso 5 resalta esto, dice: mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para registrarlos según su descendencia. Y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Allí estaba escrito. Y entonces desde el versículo 6 hasta el verso 65 se nos da una lista de nombres de las familias y de cuántas personas venían de esta familia. No vamos a leerlos todos, pero quiero resaltar lo siguiente. Creo que para todo individuo, para toda persona es letal, importante saber de dónde vengo. ¿Cuál es mi familia? ¿Cuáles son mis orígenes? En mi familia, te platico, el año pasado tuve la oportunidad de ver a 2 tías que yo no conocía, esa es la verdad. Tendría que meses y 1, 2 o 3 años cuando las dejé de ver. Ya no las volví a ver hasta el año pasado, imagínate, así es que por lo menos pasaron 30 años, 31 años que yo no los había visto, ellas ya no me conocían así. Me habían visto cuando estaba bonito, todos los bebés son bonitos, ¿no? Entonces, me habían visto cuando estaba bonito, ahora ya que me vieron así, dijeron, ay, Dios mío, de lo que nos salvamos. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue que al empezar a compartir con ellas, yo hacía muchas preguntas. De hecho, una de ellas, mi tía, me puso el honorable apodo, sobrenombre del periodista. Y decía, íbamos a trabajar, regresaba y decía mi tía, ya llegó el periodista, prepárense, nos va a empezar a hacer preguntas. Y sí, me sentaba y tenía que aprovechar porque no sabía cuándo las iba a volver a ver. Y ahí me tienes preguntándole, porque ella era hermana de mi abuelito, el esposo, bueno, el que era esposo de mi abuelita que muchos de ustedes conocen. Y entonces yo tenía que preguntar cosas de mi abuelito que ya no pude preguntar porque el Señor tuvo a bien llevárselo. Entonces ahí me tenías haciéndole preguntas, ¿y cómo fue? ¿Y los abuelos cómo se conocieron? ¿Y por qué a mi abuelo le pusieron así? ¿Por qué hacía esto? Y bla, 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 bla. Te digo, me gané el apodo del periodista. Entonces, es importante saber de dónde venimos. Y déjame decirte un dato bien curioso. Al estar haciendo esas preguntas a mi tía y después a mi abuelita,
descubrí lo siguiente, y no lo digo como con un alarde o un halago, descubrí el por qué yo soy bien decidioso. No voy a culpar al abuelo, pero entendí que como que de ahí viene eso de ser tan decidioso. Mi abuelita me platica que cuando recién se casan, te estoy hablando que eran unos adolescentes. Ella tenía 16, mi abuelito 17, tenía que ir a trabajar. ¿Tú crees que un adolescente quiere ir a trabajar? ¿Sabes lo que hacía mi abuelito? ¿Cómo era decidioso? Iba, le tocaba él cobrar, trabajaba para una mueblería y tenía que ir a cobrar lo que habían estado adquiriendo los clientes a pagos. Y tocaba 1, 2, 3 veces, no le abrían, él se regresaba y así iba al siguiente, y se regresaba y dice mi abuelita que siempre llegaba temprano. Se iba, eso sí, tarde ya como entre 11, 12 y llegaba no más tardar las 2 de la tarde y mi abuelita sorprendida así de, ¿tan pronto terminas? Decía, sí, pues ¿cómo le haces? Bueno, es que toco y no me abren. ¿Pero y ya no vas a ir? No, mañana. Yo ya cumplí. Y entonces en muchas cosas mi abuelito era muy decidioso y empecé a entender, dije, ahora me hace sentido, porque cuando me dicen a mí, Abrancito, ¿ya fuiste a pagar esto? ¿Ya hiciste esto? Y yo, no, ahorita, y lo dejo hasta el último. Y es importante saber de dónde venimos, es importante saber el por qué a veces nos comportamos de cierta manera. Y eso es lo que está haciendo Nehemías aquí al pasar lista, más que pasar lista, es querer saber de dónde vienen. Pero también es resaltar una vez más siempre que veas en la Biblia genealogías y digas, qué aburrido, puro nombre sin nombre, recuerda lo siguiente, en toda esa lista interminable de nombres, lo siguiente que la Biblia quiere resaltar es la fidelidad de Dios. Cómo Dios ha cuidado generación tras generación, tras generación, tras generación, tras generación. Y no se ha olvidado, y por eso está el nombre de casi cada persona. Porque Dios conoce a cada uno y sabe lo que hizo. Y vamos a resaltar lo siguiente. Nehemías capítulo 7, versículo 61. Porque no todo es fantástico en esta lista. Dice así, los siguientes regresaron de Tel Melejá, Tel Harsá, Querub, Adón e Imer. Y mira cómo termina el verso 61. Pero no pudieron demostrar ascendencia israelita. No pudieron comprobarlo. Y qué horrible se siente eso. Yo recuerdo en muchos de mis trabajos, esa ha sido la razón por la que ya no he podido continuar trabajar en esos lugares. Porque llega un punto en donde me llaman de recursos humanos y me dicen, ¿podrías traer mañana tu tarjeta de residencia o tu permiso de trabajo para verificar que tú eres la persona que está aquí registrada? ¿Y cómo lo compruebas? Y tengo que llegar a este punto como esta gente. No puedo demostrar que soy yo esa persona. Y se siente horrible. Porque tienes que dejar un trabajo que estás ya con un sueldo seguro, que ya estás acomodado y tienes que dejarlo por una decisión que ni siquiera fue, en este caso, mía. No estoy culpando a mis papás, ¿no? Pero es el caso de muchos. Y mira el verso 63, no son los únicos. Dice, de entre los sacerdotes tampoco pudieron mostrar su ascendencia israelita los siguientes, los descendientes de Jabaías, Cos, etcétera, etcétera. Y dice el verso 64, estos buscaron sus registros genealógicos, pero como no los encontraron, fueron ¿qué? Excluidos del sacerdocio. Ya no podían seguir sirviendo y ministrando. Aquí hay dos posturas. O a esta gente ya no les había importado el llamado que Dios les había hecho a ellos y a sus familias, y por lo mismo, ¿sabes qué? De alguna manera, déjame contextualizarlo, fuera así como que
Pues que perdamos la ciudadanía, pues perdamos la ciudadanía. Que olvidamos las actas de nacimiento, pues sí, las olvidamos. Nunca se imaginaron que Dios iba a volverlos a regresar. Se olvidaron de las promesas de Dios. Y algo que quiero resaltar aquí en este punto del llamado de Dios: nunca te olvides de las promesas de Dios para tu vida. Eso es otra característica, cualidad que define al siervo de Cristo. Siempre tiene presente las promesas de Dios. Siempre sabe que el que lo llamó no fue el pastor, no fue una iglesia, no fue una denominación, ni siquiera fue la gran necesidad que hay de compartir de Cristo. Tampoco es tu título en el seminario, tampoco es tu gran elocuencia, es que Dios te llamó. Y eso, mis hermanos, y esto lo digo muy, muy en concreto para nosotros, Iglesia Oasis. Recordemos que nuestro llamado no es ser una congregación de 100, 300, 5,000, 10,000. Nuestro llamado es de parte de Dios. Y así fuéramos una sola persona, pero estamos siendo fieles, estamos aprovechando cada vez que tenemos la oportunidad de compartir el evangelio, hacerlo, estamos cumpliendo con nuestro llamado. No te olvides de eso, por favor. Si tú estás sirviendo aquí en Oasis, no te olvides que tu llamado lo hizo Dios. No importa que tu llamado es simplemente estar afuera recibiendo a la gente con una sonrisa. Es tan importante y tan vital ese llamado como mi llamado de compartir la palabra. No es menos tu llamado porque estás cuidando un domingo a los niños, y más que cuidar es estar enseñándoles del temor de Dios. No lo tengas por menos, porque dices, hoy solamente son 10 niños que ni me prestan atención. Eso es lo que tú crees. Déjame decirte lo siguiente: yo fui uno de esos niños. Yo estuve en escuela dominical así. Y yo creo que si le preguntaras a mis maestros, te dirían, pues yo creo que él no entendía nada. Y por la gracia de Dios, mírame en dónde estoy. No sabemos si son los próximos pastores, los próximos que van a ministrar la alabanza. No es menos tu llamado. Y quizás dices, bueno, pero es que yo ni reparto el boletín, ni doy sonrisas, ni cuido niños. No hago nada. Pero en tu casa tienes un llamado. Y quizás nadie te lo ve. Y lo puedo decir porque a veces me identifico en esto con mi abuelita. Mi abuelita batalla con eso y dice, es que yo no sirvo. Y digo, ¿en serio, abuelita? Se para a las 5:30 de la mañana para atender a sus, ¿qué serían? Creo que son bisnietos o tataranietos. Y le digo, ese es tu ministerio, servir, es una persona servicial. Así es que, hermano, hermana, si ese es tu caso y dices, es que mi esposo no es creyente, ¿quién ve lo que hago? Dios es el que te llamó, recuérdalo. Él es el que está viendo lo que tú estás haciendo. Cuando nadie lo ve, Él lo está viendo. Y Él es el que importa que lo vea. No yo, no el pastor, créeme. Él es el que importa. Recuérdalo. Que no te pase lo de esta gente que ya no le había importado cuál era su llamado. Tenían un llamado en particular, especial, servir, no era cualquier cosa. Y lo perdieron. O sea, ¿en serio? Pero aún ahí veo misericordia de Dios, porque solamente termina el verso 64 diciendo, fueron excluidos del sacerdocio. Y mira cómo termina el verso 65. A ellos el gobernador, Nehemías, dice, les prohibió comer de los alimentos sagrados hasta que un sacerdote decidiera su suerte por medio del Urim y el Turim. No voy a entrar en ese detalle, pero yo veo ahí la gracia y la misericordia de Dios, porque solamente les están diciendo, ¿sabes qué? No vas a poder ejercer ahorita tu ministerio, pero no los están excluyendo del pueblo. Y eso es gracia y eso es misericordia. Acompáñame. Más bien, no está en las notas en la pantalla, no me acompañes por cuestión de tiempo. Solamente quiero leértelo, mejor anótalo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28. Porque quizás tú dices, pero ¿cuál es mi llamado? Yo no sirvo, no hago nada. Quizás tú batallas como yo batallo mucho con eso, con
sentirme que no sirvo, que no soy capaz, que no tengo las cualidades. Mira lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 28. También escogió Dios lo más, que dice, bajo y despreciado. Y quizás digas, bueno, tan así no estoy. De bajo y despreciado no. O quizás te sientes peor y dices, no, todavía aún bajo y despreciado es mucho para mí. Y me encanta. Porque mira cómo termina el verso 28. Y lo que no es nada. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Nada? Yo sí. Y me encanta que Dios está diciéndonos esta mañana, a esos que se sienten nada, son a los que yo estoy llamando. No a los que se creen, a los que se saben nada, son a los que estoy llamando. Son a los que estoy llamando. No gente importante, gente que se sabe nada. Mateo 10, ahora sí, ese sí está en la pantalla. Mateo 10, versos 32 y 33, son palabras de Jesús acerca del llamado, porque quizás dices, bueno, todavía no estoy en el ministerio, pero aquí hay un llamado. Dice el verso 32, a cualquiera que me reconozca delante de los demás. ¿Cuál es la promesa de Jesús? Yo también les reconoceré. ¿Delante de quién? De mi Padre que está en el cielo. Verso 33. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es el llamado aquí, mis hermanos? A ver, estudiosos de la palabra de Dios. ¿Cuál es el llamado aquí en verso 32? Vuelvo a leerlo. A cualquiera que me reconozca delante de los hombres, ¿cuál es el llamado aquí? A reconocerlo delante de los hombres, a ser público y decir, Jesús es mi Salvador y mi Señor. La promesa es que Él nos va a reconocer delante del Padre un día. Acompáñame ahora al último libro, Apocalipsis. Esa es la buena noticia. Pero hay otra noticia, no tan buena. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice, este es otra vez Jesús escribiéndole a esta iglesia de Sardis. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Y dice lo siguiente, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de ¿qué? De mi Padre y delante de sus ángeles. Los sacerdotes solamente fueron excluidos, cesados de su ministerio. Aquí van a contar también, van a buscar los libros y aquí Jesús lo primero que dice es, jamás borraré su nombre. ¿De quiénes? Ya lo vimos en Mateo, de los que le hayamos confesado aquí en la tierra, de los que no nos hemos avergonzado de decir Jesús es mi Salvador y mi Señor, de aquellos que hemos recibido el Evangelio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Está hablando los versos anteriores otra vez de que va a haber una lista en donde se van a abrir los libros para ver qué nombres están escritos para pasar a vida eterna o para pasar a muerte eterna. Y concluye esta sección diciendo lo siguiente, Apocalipsis 20, 15, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de ¿qué? De la vida, era arrojado ¿a dónde? No al lago Michigan, al lago de fuego, al lago de fuego. En otras palabras, ya aquí no va a haber oportunidad. Para los sacerdotes todavía hubo oportunidad. El verso 66 decía, iban a consultar con Dios
para ver qué iba a ser de ellos. En este momento, cuando Dios haga el juicio y abra los libros, uno de ellos, lo acabamos de leer, es el libro de la vida, va a ver si está tu nombre escrito o si está borrado. Y ya vimos cuál es el futuro de aquellos que su nombre no está escrito. En Nehemías fueron excluidos, en Apocalipsis serán arrojados al lago de fuego. Última cualidad, Nehemías capítulo 7, los siervos de Cristo. Así es que una de las cualidades de los siervos de Cristo es que dependemos de la fidelidad y de la sabiduría de Dios, pero también estamos seguros en que Él nos ha llamado. No solamente un ministerio, el ministerio es secundario, nos ha llamado a estar con Él. Nos ha llamado a vida eterna. ¿Sabes lo que eso significa? Vida eterna. ¿Te imaginas estar con el creador del cielo, la tierra, el universo por una eternidad? Y no solamente estar con Él. Algo que me vuela la cabeza es que me ama, sabiendo que lo leímos, que soy un infiel, que soy un necio, que desaprovecho los días y los años que Él me da, y que en su llamado no siempre hago un buen trabajo y aún así me ama. Eso no nos debería de motivar para decir: ¡wow, Señor, qué bueno eres! Mira cómo termina esta parte de Nehemías capítulo 7. Después de hacer toda esta genealogía, este recuento, este censo, podríamos decir, verso 70 dice: algunos jefes de familia entregaron al tesoro donativos para la obra. El gobernador entregó y empieza a decir las cantidades que cada familia o cada grupo de personas dio. Y lo que quiero resaltar aquí es este otro punto sobre qué define al siervo de Cristo. No solamente es la fidelidad y la sabiduría de Dios, no solamente es saber que su llamado es de parte de Dios, sino verso 70, ve esta parte solamente, dice: algunos jefes, no todos, si te das cuenta. ¿Te recuerdas las palabras de Jesús? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y no porque sea Dios picky, como dicen aquí mis hermanos americanos, ¿no? Sino porque Dios decide escoger a quien Él quiere escoger. Pero también hay la respuesta del hombre. Lo vimos en Mateo: el que me quiere confesar. Hay gente que va a decir: no, yo no quiero saber nada. Algunos jefes de la familia entregaron al tesoro donativos. En Reina Valera lo traduce como ofrenda para la obra. Acompáñame. El último verso que vamos a ver esta mañana, Romanos 12:1. Romanos 12:1. Es la misericordia de Dios, es el siguiente, cualidad o característica que define a un siervo de Cristo, es la misericordia de Dios. Ya vimos que estas familias, estos gobernadores, estos nobles dieron para la ofrenda, para la obra. Mira la invitación de Pablo, hablando de ofrendas, hablando de sacrificios. Romanos capítulo 12. Pero antes que lo leamos, déjame decirte que del capítulo 1 al capítulo 11, todo lo que ha estado haciendo Pablo es hablando de doctrina. Ha estado hablándoles de todo lo que Dios ha hecho, para llegar al capítulo 12 y entonces ahora sí decirles: por lo tanto, por todo lo que Dios ha hecho, por todas las bendiciones que Dios les ha mostrado, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la ¿qué? Lo resume en esa sola frase, 11 capítulos, Pablo: la misericordia de Dios. Les ruego, me encanta Pablo, no es
les pido, no es les exijo, no es les impongo, es les ruego. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su ¿qué? ¿Su qué, familia? Dice su cuerpo. ¿Te das cuenta que a Dios le interesa más tu vida que tu cartera? Y tenemos tanto problema con lo que hay aquí adentro, ya sea, bueno, los dos son plásticos, ¿verdad? Tanto el billete como la tarjeta. Y tenemos tanto cuidado de, ay no, y qué tal si se lo está gastando, porque ahora ya veo que el pastor cada 8 días viene de corbata, yo creo que ahí se lo está gastando. Que no es el caso, no es el caso, no es el caso. No es el caso. Pero a Dios le interesa más tu vida que tu cartera. Ahora no estoy diciendo, entonces no des, porque el chaparro pelos necios te dijo que le interesa más mi vida que mi cartera, entonces no voy a dar. No. No me malinterpretes. Pero si tu vida entiendes que le pertenece a Dios, por lógica vas a entender que todo lo que tienes, todo lo que recibes es por, como lo dice aquí Pablo, por las misericordias de Dios. Y por lo tanto entonces puedo decir, ¿sabes qué? No nada más mi vida, la cartera, ¿qué más puedo dar? Porque mira cómo lo concluye. Ofrezca su cuerpo como sacrificio, pero no cualquier sacrificio, es un sacrificio vivo, santo y agradable ¿a quién? A Dios. Y algo que me encantó de la definición que aquí aparece en la palabra santo, sí, ciertamente significa consagrado, apartado, separado para Dios. Pero la definición que más me encantó para poner en esta mañana fue moralmente sin culpa. Qué rico saberme que Dios no me culpa. Qué rico cuando Rodrigo nos estaba ministrando esta mañana y él decía, ¿sabes qué? Ven delante de Dios y trae delante de Él todas tus cargas. Y si has pecado, Dios te perdona. Qué rico es saberse que moralmente no me siento culpable. Porque de nada sirve que tengas millones en tu cuenta de banco sintiéndote culpable. No puedes dormir. Al menos yo, cuando he sido culpable de algo, yo no puedo dormir hasta que no resuelvo ese asunto con Dios o con la persona que tengo que resolverlo. Es horrible. Te atormenta, al menos en mi caso. Y me encanta porque aquí es por las misericordias de Dios. No es porque Dios está enojado, no es porque Dios está demandando, no es porque Dios está necesitado o para que Dios te bendiga más. Yo recuerdo, híjoles, ahora cada vez que me acuerdo digo, ¿por qué cantábamos eso? Yo me acuerdo cuando, ¿te recuerdas? Te decía que de niño iba a la escuela dominical, pero antes de irme yo estaba en la hora de los cantos y todavía a la hora de los anuncios, y para las ofrendas había un canto que ahora es horroroso, yo diría que hasta diabólico, porque decía, Dios bendice al dador alegre, sí lo bendice. Esa parte no es la diabólica, sino que decía, si tú le das, en ese entonces, recuerda, en México, en los 90s, 80s, si tú le das un peso, decía, el Señor te da 2. Y te confieso, yo de niño cuando ya decía, ¿y si doy todo lo que me dieron de domingo, que eran como 10 pesos? Y aquí oigo que Él da 2, son 20. Sí, me conviene. En serio, te lo confieso, eso es lo que yo pensaba. Ahora ya que maduré, iba a decir que crecí. No crecí, me quedé igual, a la misma estatura. Estoy madurando. Y digo, eso está horrible. Eso es poner a Dios como si fuera un accionista en donde voy a invertir. Dices, no, pues así sí nos conviene, voy a dar hasta ahorita lo de los impuestos que viene, Él da 2. Conviene. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Es por las misericordias.
por las misericordias, que entonces puedo venir y entregar mi cuerpo, mi vida como un sacrificio vivo. ¿Te recuerdas Pablo también diciendo estas palabras a los Gálatas? Porque ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Ese es el sacrificio vivo. ¿Cómo es eso, Abraham? A ver, pónmelo en bolitas y palitos para entenderlo. Ok, volvemos a la pregunta del principio. ¿Te recuerdas? 20 días, ¿quién ha vivido? ¿Abraham o Cristo en Abraham? Déjame decirlo de otra manera, un poquito más fácil de entender. En 20 días que han pasado de este nuevo año, ¿Abraham ha estado haciendo su voluntad o ha estado haciendo la voluntad de Dios? Cuando hago la voluntad de Dios, estoy siendo un sacrificio vivo. Y lo puedo hacer porque lo siguiente que dices, santo, porque me sé sin culpa. Me sé perdonado, que aunque he sido infiel, Él sigue siendo fiel. Y puedo entonces, la última cualidad de este sacrificio, que es agradable. Y me sé agradable a Dios. No tengo que agradar a todo mundo. Con eso no estoy diciendo, seamos groseros o majaderos con las personas. No. Pero con eso te estoy diciendo, no trates de agradar a todo mundo. Se trata de agradar a uno solo. Agrada a Dios. Agrada a Dios. Así es que hoy fue la primera parte de este tema sobre qué es lo que define a un siervo de Cristo. Y ya vimos la fidelidad, la sabiduría de Dios, el llamado de Dios y la misericordia de Dios. En otras palabras, todo se trata de Dios. No de las grandes cualidades del siervo, no de los grandes distintivos del siervo. Se trata de Dios. Este fue nuestro mensaje de esperanza. Conócenos en www.iglesiaoasis.co. Somos Iglesia Oasis de Crystal Lake.